Bien, pues esta semana nosotros la conocemos como la Semana Santa. En muchas iglesias recuerdan lo que el Señor Jesús hizo a lo largo de su vida. Sin embargo, el término santo significa apartado para el Señor. No nada más esta semana estamos apartados para el Señor, sino en todo tiempo, en todo momento debemos apartarnos para nuestro Señor. Sin embargo, esta semana se toma un tiempo para meditar sobre la vida, ministerio, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él tuvo que pasar, los grandes procesos por el que Él tuvo que pasar, que también Él quiere que tú pases, ¿no? Pero sin embargo, antes de llegar a la enseñanza que quiero dejarte en esta noche, quiero explicarte que la vida del cristiano es una serie de procesos, ¿no? Voy a darte unos ejemplos en nuestra manera secular, en nuestra vida secular, de cómo los procesos de nuestra vida han estado en constante cambio, ¿no? Como antes los procesos eran más largos, ahora estos procesos se han acortado más debido a los cambios que hemos tenido, para posteriormente llevarte a la enseñanza bíblica en este tiempo. Un ejemplo de los procesos, ¿no? Los procesos, por ejemplo, en el correo, ¿no? Antes, para enviar un correo, tenías que ir a las oficinas, escribir la carta, poner el membrete, el destinatario, remitente, el lugar, y esa carta tomaba mucho tiempo, ¿verdad?, para que fuera entregada al destinatario. ¿Qué pasa en la actualidad con la mensajería instantánea, digital, WhatsApp, Messenger, todas estas aplicaciones que nos facilitan la comunicación? Es decir, la gente muchas veces ya no tiene tiempo para vivir esos procesos que antes vivían porque eran muy largos. Otro ejemplo, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Muchas personas antes cocinaban desde cero, tal vez actualmente también, pero antes era más visto, y ahora se opta más por comprar los alimentos ya casi hechos, prehechos, ya listos para comer, porque muchas veces ya no queremos pasar por esos procesos tan largos, o porque ya es más práctico, ¿no? Con el tiempo lo hemos visto. No se diga buscar información, ¿no? A mí me tocó ir a la biblioteca, ir a buscar el libro, el título, entre tantos libros, hacer el resumen y luego regresarlo, ¿no? Ahora, los procesos se han acortado, ¿no? Ahora es más fácil meterte a Google y ahí buscar la información y listo. Los procesos se han acortado en nuestras vidas. No se diga de las carreras universitarias, ¿no? Muchos jóvenes optan por estudiar carreras cortas para incorporarse al trabajo y ganar dinero fácil, rápido. Incluso muchos ya dejan de estudiar porque prefieren ganar dinero antes que estudiar. Quieren acortar todos esos procesos. No se diga ir a la iglesia, ¿no? Muchos ya optan por prender su tablet, su celular y ponerse cómodos en sus casas, en sus camas, y ver el servicio, porque el venir a la iglesia implica un proceso también. Implica el vestirte, el bañarte, el arreglarte, el preparar tu diezmo, el manejar o tomar tu transporte para venir acá. Es decir, implica un esfuerzo. ¿Qué te quiero llevar yo con esta meditación, con este estudio? Que nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, está llena de procesos, pero muchas veces queremos acortarlos, muchas veces queremos tomar el camino sencillo, el camino rápido, porque estos procesos implican un esfuerzo. Dentro de la misma vida cristiana, muchas veces también pasamos por esos procesos largos. Sin embargo, déjame decirte que es durante ese proceso donde Dios forja nuestro carácter, donde Dios nos fortalece y da ese crecimiento para que lleguemos a ser como Él, a esa estatura. Te voy a dar varios ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron que pasar por procesos largos,
muchas veces dolorosos, pero que durante el proceso ellos vieron la gloria del Señor. Un ejemplo que pues tú ya has oído, ya conoces, es el ejemplo de Job. A pesar de que él pasó por largos procesos, él siguió adorando siempre el nombre del Señor. Si tú lees su libro, él pasó por muchos obstáculos, sin embargo, él continuó siendo firme y adorando al Señor. Vamos a Job 49:10, que dice: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Job siguió alabando al Señor a pesar de todos esos procesos tan dolorosos que él vivió. Tú puedes decirme: Pablo, pero pues yo no soy Job. No, yo sé que no eres Job. Tú tienes una identidad especial que Dios te ha dado, y Dios va a trabajar contigo de una manera muy particular, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Otro personaje que pasó por diferentes procesos largos, complicados y tal vez dolorosos fue el apóstol Pablo, ¿no? Él, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, y él pues hacía lo que hacía por falta de identidad, hasta que el Señor llega a su vida, se topa con él y ahora le da una nueva identidad. Pero antes él tuvo que pasar por un proceso largo, un proceso donde él entendió para qué fue llamado. Después de haber sido encarcelado, también después de su ministerio insultado, se mantuvo firme en su proceso porque él sabía lo que hacía. Ya en los últimos días de su vida, vemos en 2 de Timoteo 4:7-8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos de los que están aquí están corriendo esa carrera que menciona el apóstol Pablo? Y es una carrera, déjame decirte, que vas a encontrar muchos obstáculos. Vas a encontrar también posiblemente dolor en tu vida, porque el seguir a Cristo también muchas veces implica padecer. Sin embargo, no es hasta que tú comprendes el proceso por el cual el Señor te está llevando, donde tú comprendes lo que el Señor te está diciendo y el crecimiento al que te va a llevar. Otro ejemplo muy claro, no es un personaje en sí bíblico, es un grupo de personas, el pueblo judío, el pueblo elegido por el Señor. No se diga, ¿no? Él pasó por muchos procesos a causa de su desobediencia, fue llevado a esclavitud, después fue liberado por Dios, luego también fue llevado a cautiverio en Babilonia. Por la gracia del Señor fueron liberados nuevamente hasta que regresaron a esa tierra que Dios le había prometido. Pero este pueblo es un gran ejemplo de que vivieron esos largos procesos para que el Señor también les revelara su verdad y los disciplinara. Sabes, durante el proceso tú también vas a hallar esa disciplina. Segunda de Reyes 24:14 dice: y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Es decir, toda esta de ir, venir del pueblo judío fue porque Dios también quería mostrarles algo a través de estos procesos. Pero este no es el mensaje central de esta enseñanza. El mensaje central al que quiero llevarte es la vida y el modelo que nos enseñó el Señor Jesucristo a lo largo de su muerte, de su ministerio y de su resurrección. No hay duda que nuestro mejor modelo es Él, el cual tuvo que pasar por una serie de procesos para poder cumplir con el propósito que el Señor le había encomendado. Y sabes, muchas personas no es hasta esta semana en concreto que se ponen a meditar todo lo que el Señor tuvo que pasar, todo ese proceso que Él tuvo que pasar
para salvarte a ti y a mí de la muerte eterna. Quiero enfocarme hoy en la vida del Señor Jesucristo como un modelo de justicia, de amor, y un modelo que nos invita a llevar también esos procesos para llegar a la victoria que Él ya nos ha dado en la cruz. Primero, el Señor Jesús fue llevado, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, fue llevado al desierto y ahí recibe tentaciones, ataques por parte del enemigo, ¿no? Dice la palabra que Él había dejado de comer 40 días, 40 noches y al final tuvo hambre. Entonces Satanás se le presenta tentándolo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús tuvo que pasar por esa angustia, esa agonía de decir: no, aún no es el momento. Tal vez tú has pasado por ese proceso donde estás en medio de una decisión de que si sí tomo esa decisión o no tomo esa decisión, pero estás orando, estás constantemente delante de la presencia de Dios y aún dices: hey, aún no es mi momento, aún no es el tiempo, porque no siento paz, no siento que Dios me haya confirmado a través de su palabra. Tienes que pasar por ese proceso, amigo, amiga. En esta noche yo te digo que no tomes las decisiones a la ligera, que no a la primera vista que digas: sí voy por esa decisión, sí la tomo, sí va. Tal vez no era el camino que Dios te estaba guiando. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en ese momento hubiera accedido a comer ese pan? Gloria a Dios, Él se mantuvo firme, fuerte, porque Él sabía que tenía que pasar por ese proceso. Resiste al maligno, dice la palabra en Santiago 4:7. Resiste al maligno y Él huirá de vosotros. Pero mientras tú resistes esas pruebas, esas tentaciones, debes de mantenerte firme durante el proceso. No te vayas por el camino fácil, por el camino rápido. Ya te presenté algunos ejemplos seculares al inicio, que en la actualidad muchas veces queremos todo fácil y rápido y al alcance. Pero en la vida del cristiano, hermano, hay que luchar, hay que pelear, hay que resistir para mantenernos firmes en nuestra vida. Ya que fue tentado, venció a esa tentación el Señor, inicia su ministerio. Pero déjame decirte, Él no inicia su ministerio solo. Él empieza reclutando a estos varones, y estos varones que pues tenían muchos defectos, muchas complicaciones emocionales, pero Él vio en ellos misericordia y por eso los mandó llamar para que trabajaran para la obra. Él mismo dijo: a la verdad dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. El Señor llamó a cada uno de ellos, los capacitó, los envió para su obra y después ellos mismos siguieron su camino. Es decir, ellos pasaron, los discípulos de Jesús también pasaron por ese proceso donde primero estaban entre sí sigo al Señor, entre no sigo al Señor, entre no sé si es verdad lo que me está diciendo. Unos lo seguían por intereses propios, vemos como Judas, ¿no? Judas Iscariote lo seguía por intereses propios, ¿no? Para obtener algún beneficio monetario, pero ya después recapacitó. Y estás tal vez tú en ese proceso donde el Señor ya te llamó, ya te salvó, tú ya le aceptaste, ya te llamó, ya te capacitó y ahora te está enviando para hacer algo para su obra. Pero ¿qué pasa? Tal vez tú estás luchando con ese proceso de duda donde estás diciendo: Señor, pues no sé para qué te sirvo, no sé para qué te soy útil, Señor. Llevo muchos años yendo a la iglesia, viendo prédicas, pero aún no sé en qué te puedo servir. Déjame decirte que si tú te encuentras en ese proceso,
Pídele al Señor dirección, pídele paz, que te dé paz en tu corazón y recuerda siempre con quién vas. Una vez llamados a sus 12, ya los capacitó, los envió, comienza su ministerio el Señor Jesús y comienza también la oposición. En aquel tiempo de Jesús pues había diferentes grupos, los esenios, los herodianos, los fariseos, había diferentes grupos de judíos donde cada uno tenía diferentes roles en el tiempo de Jesucristo. Sin embargo, cuando el Señor empezó su ministerio, dando vista a los ciegos, resucitando muertos, sanando leprosos y predicándoles la buena nueva a los pobres, Él comenzó a sufrir esta oposición, porque nunca nadie había venido con tal mensaje de amor, de paz, de misericordia, y es por eso que estos grupos específicos que te acabo de mencionar empezaron a saltar y a decir: hey, ¿quién es este hombre que viene revolucionando la ley de Moisés, revolucionando cosas que no se enseñaban en la ley judía? Pero Jesús dijo: yo no vine a cambiar la ley, yo vine a cumplirla. Muchos de ellos no comprendieron a lo que Él venía y empezaron a cuestionarle, empezaron incluso a mandarlo a un juicio. Y esto va para ti, líder, siervo de Dios, que te encuentras dentro de un ministerio. Muchas veces has sentido oposición por aquellos que tú evangelizas, que tú predicas, que tú sirves. Porque déjame decirte que ellos también están viviendo un proceso de ser salvos. Así que yo te animo, siervo de Dios, a que así como el Señor Jesucristo miró con misericordia a aquellos que no conocían la verdad, tú también velos con esos ojos de misericordia. Un servidor también debemos de ver a esas personas con misericordia. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Levanta tu mano si tú has padecido por causa del Señor. Levanta tu mano en esta noche. Varios de nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo cuando me volví a Cristo en mi familia, ¿cómo si tú eras así, de esta manera, y ahora me vienes a decir que Cristo te ama, también me ama a mí? Pues hay esa oposición por parte de nuestro círculo social. Sin embargo, nosotros también pasamos por esos procesos como hijos de Dios. ¿Sabes qué significa la palabra cristiano? Cristiano significa pequeños Cristos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Le imitamos, le seguimos. Eso es lo que somos. Y claro que vamos a pasar por procesos donde vamos a padecer por el evangelio. Claro que sí. No te voy a engañar y a decirte que el evangelio es color de rosa y que serás, ya tus problemas se van a acabar. No, hermano. Pero déjame decirte que durante ese proceso el Señor siempre va a estar contigo. Previo a la muerte de Jesús, Él dice la palabra que Él mandó a sus discípulos a que oraran juntamente con Él y ellos se quedaron dormidos, ¿no? Entonces Él veló orando al Padre porque Él entró en una angustia, desesperación. Dice incluso algunos evangelios que su rostro sudaba sangre. Tal vez hay un proceso bioquímico que pasa en el cuerpo, no voy a entrar en detalles, pero era tal la angustia del Señor Jesús, era tal la desesperación de lo que iba a pasar, que sudó sangre.
Incluso él orando al Padre dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo dices, como tú lo dispongas. ¿Cuántas veces no condicionamos al Señor? Decir: Señor, pues voy a pasar por esta tribulación, pero es así, así, asado. Y empezamos poniendo condiciones. Cuando el Señor Jesús nos da el mejor ejemplo, el mejor modelo de oración, diciendo: Señor, yo no quiero, pero hágase como tú me lo mandes, Señor, como tú lo digas. Tal vez tú también has pasado por estas angustias, esta incertidumbre. ¿Por qué no imitemos esta oración que hizo el Señor al Padre en aquel monte? Señor, yo no quiero. Señor, estoy preocupado, pasa esto por mi mente, por mi corazón, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Te invito a que ores así, como el Señor lo hacía, y verás que hallarás paz en tu corazón. Una vez orado, él fue arrestado, fue llevado a la cruz. Él pues conoce la historia en Lucas 23. Te invito a que en tu casa ahí sigas meditando sobre esta palabra, Lucas 23, que habla sobre la muerte y pasión de Cristo. Pero ya estando en la cruz, el Señor padeció y sufrió por tu pecado y el mío. En un solo acto de sacrificio, Él pagó por tu pecado. Déjame decirte, para que entremos en este contexto, en el Antiguo Testamento, para tú poder ser libre de pecado o libre de culpa, en aquel tiempo tú tenías que llevar un animalito. Si tenías poco dinero, pues llevabas un palomino. Si eras de muchos recursos, llevabas un cordero. Te invito a que leas el Antiguo Testamento en Levíticos, parte de la ley, Éxodo, Levíticos, que nos hablan sobre parte de la ley, Deuteronomio también. Y analiza, repasa esos pasajes donde el pueblo judío tenía que llevar ese animalito para que el sumo sacerdote, pues a través de la sangre de ese animalito pudiera ser limpiado el pecado de esa persona o del mismo pueblo judío, ¿no? Había diferentes requisitos, diferentes perfiles en el cual ellos eran libres de pecado a través de la sangre de aquel animalito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos procesos que veíamos en el Antiguo Testamento? Porque pues, si tú lees Levíticos, Deuteronomio, eran procesos largos, hermano. Eran procesos, pues, largos. Tenías que pasar por todo ese proceso para que finalmente pudieras acceder al perdón por el sumo sacerdote. Pero ¿sabes algo? Dios se hartó de tanta religiosidad que había en el corazón del hombre. Él se hartó de que el hombre no entendiera, de que el hombre siguiera en sus rebeliones, en sus inequidades. ¿Y qué pasa? Ahora nosotros, en la época de la gracia, ya no tenemos que pasar por esos procesos largos para llegar al perdón de pecados, sino el Señor en un solo acto de sacrificio, una vez y para siempre, Él borró tus pecados pasados, presentes y futuros para que tú vivieras una libertad y fueras redimido de toda culpa. ¡Wow! Podríamos decir, entonces Dios me la puso fácil, me la puso más fácil que aquel pueblo judío. Podríamos llegar a esa conclusión de que, pues
pues el Señor ya murió por mí, pues ya nada más me acerco, me arrepiento, pues me la puso fácil. No, hermano, déjame decirte que tenemos una gran responsabilidad con esa gracia que el Señor ha dejado en tu vida. Y es por eso que Él, a través de su sacrificio, ya nos ha limpiado, ya nos ha redimido, ya nos ha justificado. Es nuestro deber mantenernos en santidad, cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra santidad. Porque si no, yo te voy a invitar a que tú te cuestiones a ti mismo si realmente has sido rescatado del pecado o dejas en tela de juicio tu salvación. Si ya he sido redimido, ya he sido rescatado, entonces mi vida debe ser diferente a la de antes. El cristiano muchas veces toma esta parte a la ligera, hermano. Y lo vemos en nos vemos en la calle, aquí en nuestras colonias. Toda la semana vivo en pecado, ya voy a la iglesia, pido perdón y vuelvo a lo mismo. Entonces estamos regresando a las antiguas prácticas de aquel pueblo judío. Y entonces es donde tenemos que cuestionar nuestra salvación. ¿Realmente he aceptado a Jesús como mi Señor? Es decir, como mi dueño, mi amo. Jesús ya resucitado, esto pasó, ya el Señor pues padeció en la cruz, murió en la cruz, ascendió a los cielos y al tercer día Él resucita, ¿no? Según las Escrituras. Vemos a un Jesús resucitado, lleno de gloria, lleno de poder, que también da instrucciones claras a sus discípulos. Estoy adelantando un poquito ya del tema, pero quiero llevarte ya para terminar esta conclusión. Jesús ya resucitado da instrucciones claras a sus discípulos. Él les dice: esperen a que yo les dé la instrucción y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes e irán a predicar a Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Dice la palabra que ellos, los discípulos, esperaron la instrucción, fueron pacientes en ese proceso. Pero hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran saltado ese proceso? Decir: no, Señor, ya es hora, hay mucha maldad, necesitan saber el mensaje del Evangelio. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran seguido la instrucción de Jesús en el libro de Hechos? Pero no, vemos unos discípulos obedientes, esperaron la señal, no hicieron su voluntad, sino hicieron lo que el Señor les decía. No se desesperaron, ni hicieron berrinche diciéndole a Dios: pero ¿por qué no podemos ir ahora? Sino fueron pacientes y esperaron la instrucción, estuvieron gozosos y esperaron el llamado de Dios para sus vidas. Pero ¿qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran desviado de esa instrucción? Sabes, muchas veces en nuestra vida cristiana puede pasar lo mismo. El Señor nos lleva por un proceso para moldearnos, pero muchas veces terminamos haciendo nuestra propia voluntad y es ahí donde nos topamos con pared. Y es ahí donde vemos la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Cierra tus ojos.